Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el video número 24 de la clase de Historia de las Matemáticas. En este caso vamos a hablar sobre el desarrollo de la probabilidad. Esto no todo pasa durante el siglo XVIII, pero vamos a tomar esto como punto de inicio. La probabilidad, como ustedes deben saber, pues tiene sus orígenes en la idea de los juegos de azar y de cómo predecir qué es lo que va a suceder con juegos de azar. Esto existe esencialmente desde que hay escritura, hay eh, escritos sobre la forma en la que la gente pretende ganar en juegos de azar. O sea, esto no es nada nuevo, pero hacia el siglo XVI surgen otras necesidades por las cuales hacer esto y estas empiezan a formalizarse muy grandemente, en realidad en el siglo XVII, pero también en el siglo XVIII tenemos a Laplace, que es uno de los que desarrolla esta teoría de una manera un poco más, o sea, con un poco más de rigor. Ahora, en este caso, Laplace, de quien vamos a hablar en un rato, dice que la probabilidad es, al fin y al cabo, simplemente el sentido común reducido al cálculo. Nos permite apreciar la exactitud con la que las mentes precisas sienten un cierto instinto que no son capaces de explicar. Eh, Esencialmente lo que está haciendo es relacionando la idea de sentido común e instinto con la idea de probabilidad, eh, lo cual no es necesariamente cierto, pero dicho sea de paso, incluso para el momento en el que Laplace vive, todavía no hay una buena axiomatización de la probabilidad. Como siempre, la fuente principal para todo lo que vamos a ver acá es el Burton. Y bueno, veamos de qué estamos hablando en este caso. En este caso, bueno, ¿qué sucede? Además de los juegos de azar, pues resulta que a finales del siglo XV, los reinos de Castilla y León finalmente logran expulsar el dominio moro de la península eh, de, pues, ibérica. ¿Y qué sucede? Pues esto deja a Hispania y Lusitania, o España y Portugal, eh, nuevamente como reinos eh, cristianos. Y pues la forma en la que han logrado expulsar a estos los hace pensar que ellos deben también expandirse más allá de sus fronteras. Entonces, portugueses, el mejor ejemplo es Vasco da Gama, dan la vuelta a África y llegan a Asia por este camino, lo que esencialmente esto los hace cortar el viaje de casi 20 años en, sobre la ruta de la seda para ir y venir de China y transportar por tierra a aproximadamente 3 años, entre 2 y 4 años para expediciones de Europa hasta Asia a traer seda, especias, lo que fuese. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, y pues los españoles evidentemente tratando de buscar otra ruta hacia Oriente, pues el Cristóbal Colón eh, decide hacerlo yéndose, o sea, circunnavegando el globo resulta que él en vez de, o sea, él no sabía y de hecho aparentemente nunca supo, él siempre pensó, según algunas fuentes, que había llegado a, eh, a, a Asia. Él no, ellos no sabían que esencialmente yéndose por el Atlántico para llegar eh, a Asia,
pues había un continente en el medio. Bueno, en el siglo XVI, el siglo siguiente, se establecen algunas compañías de seguros en Italia y Holanda exclusivamente para navíos mercantes. Está un poco extraño porque también nos dice Burton que en realidad las compañías de seguros organizadas como tal empiezan hasta 1699, que eso es siglo XVII. Y de hecho el último año del siglo XVII. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que hacen estas compañías? Estas compañías al inicio lo que hacen es, dice, un cierto grupo de personas juntan fondos y se hacen de una pequeña flota para ir a comprar algún tipo de bien al oriente. Pues muchas veces eh, estos navíos se perdían en alta mar por A o por B. Estas compañías lo que hacían era que les decían, ok, ustedes me dan una cierta cantidad, una prima, y si los navíos se pierden, pues yo les reintegro hasta un cierto monto el precio aproximado de los navíos. Y pues no era que les iban a pagar todo lo que hubiesen ganado con si hubiese vuelto el navío, pero por lo menos no, eso implicaba una cierta seguridad de que no se iban, de que las personas que habían puesto el dinero para los navíos no se iban a ir a la quiebra. El problema es que, ok, ¿cómo le pone usted precio a eso? O sea, ¿cuál es el precio justo? Y no más, no solo precio justo, ¿cuál es el precio que les resulta rentable a estas compañías de seguros? eh, para tomar este riesgo? Pues eso es un problema que no es nada trivial. De hecho, en estos momentos hay en probabilidad una teoría bastante compleja que se denomina Pricing Theory, que todavía tiene todavía estudia cuánto deben costar ciertos productos financieros. Eh, También, entre otras cosas, surge un estudio profundo sobre las dinámicas de población, lo que conocemos hoy como demografía o demografía estadística. Y pues como les había dicho, hay un montón de cuestiones relacionadas con juego de azar que siempre han interesado a los matemáticos. Entonces, veamos en este caso de qué estamos hablando. Resulta que en el siglo XVII encontramos a este señor John Grant. Vamos a hablar de un par de Johns en este video. John Grant es el primero. John Grant podríamos considerarlo como el padre de la demografía, el padre de la epidemiología estadística, y casi podríamos denominarlo como el padre de la estadística. Ahora, si ustedes buscan, por ejemplo, el padre de la epidemiología, yo les dije la epidemiología estadística. Si ustedes buscan el padre de la epidemiología, ustedes se van a encontrar a Jon Snow. Y yo sé que Jon Snow también es el nombre de uno de los personajes de Juego de Tronos. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un doctor a principios o sea, a principios del siglo XIX, que esencialmente estos estudios que siempre buscan un cálculo de riesgo, o sea, básicamente buscan encontrar al paciente cero. Bueno, la primera vez que se hace eso lo hace Jon Snow en Londres, buscando explicar por qué es que hay un brote de cólera. Pero eso es para otro momento. En estos momentos vamos a centrarnos en este John Grant. John Grant, ¿qué es lo que hace? Bueno, él se da cuenta que desde 1532 en Inglaterra muchos municipios han mantenido un récord sobre las muertes, y que no solo dicen, ok, fulano se murió, sino también dicen, fulano se murió de esto, tenía esta edad y es un hombre o es una mujer. Eh, no, en ese momento, a partir de 1532, no es
Uniforme, resulta que se vuelve uniforme la forma en la que recolectan esos datos en 1602. Por eso es que a partir, o sea, Grant toma los datos entre 1602 y 1661, que es cuando él está trabajando en esto, y empieza a analizarlos desde un punto de vista que hoy llamaríamos estadístico, y saca un número de conclusiones. Algunas de ellas las ponemos aquí, por ejemplo el hecho de que nacen más hombres que mujeres, que las mujeres viven más tiempo. Hay todo un género de videos de YouTube de por qué las mujeres viven más tiempo, y pues además del hecho de que la cantidad de testosterona mucho más grande que el que los hombres tenemos en comparación a las mujeres, que nos hace padecer de algunas, o sea, nos da algunas ventajas como más facilidad para generar músculo, pues también quiere decir que vivimos de 5 a 10 años menos naturalmente. Y además de esto, pues resulta que nosotros nos metemos en más problemas, y con más frecuencia los hombres somos los que no sé, tomamos ciertos riesgos a nuestra integridad física tratando de hacer ciertas cosas, y a veces las cuentas nos salen mal y terminamos lesionados, o en algunos momentos hay quienes mueren por este tipo de situaciones. Y bueno, entre las cosas que se dan cuenta es que a edad casadera el número de hombres y mujeres era básicamente el mismo, es decir, hay una mortalidad mayor en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque a la edad casadera, que en aquel tiempo posiblemente era por ahí de los 16, 18 años, eh, de, si habían nacido más hombres al inicio y ahora hay el mismo número de hombres, eso quiere decir que hay un decrecimiento en la tasa de hombres con respecto a las de mujeres, y eso solo se da si los hombres mueren más a menudo que las mujeres a esa edad. También se da cuenta que salvo epidemias, las muertes per cápita, según causas específicas, se mantiene más o menos constante. O sea, por cada 100.000 habitantes o 1.000 habitantes, no sé cuál será la base que había tomado, actualmente es o 100.000 o 1 millón, pero es posible que en ese momento hayan sido menos. El número de personas en un año que muere eh, de disentería, que muere de influenza, ¿sabes? Todos esos mantienen más o menos constantes, asumiendo que la influenza no es epidémica. Una de las cosas que me gustaría o sea, mostrarles es este cuadro. Este cuadro, las primeras dos columnas la pueden encontrar en el Burton. Yo simplemente quise agregar creo que estos datos son de mediados de la década ya no pasada, sino otras anteriores. O sea, creo que son por ahí del 2003 o 2005, por ahí. Eh, pero quiero que vean, en la época de John Grunt, estas eran las estadísticas. O sea, de 100 nacimientos vivos, solo 64 niños llegaban a los 6 años. Es decir, que 36 de cada 100 niños morían entre los 0 y los 5 años de edad. Y así sigue posteriormente. O sea, de cada 5 niños que nacieron, solo 2 llegan a la edad de 16 años. Así, o sea, pueden ver el resto de la columna, la diferencia entre lo que sucedía en el siglo XVII y lo que sucede, o lo que sucedía hace menos de 15 años, o alrededor de 15 años, es abismal. O sea, tengan en cuenta que al día de hoy más gente llega a cumplir 76 años del número de gente, o de la tasa de gente que llegaba a los 16 años hace 300 años. Bueno, casi 400 más bien. Ahora, ¿qué sucede? Por aquello, estos datos no cambiaron mucho durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Sí, sí mejoraron un poco, pero no tanto como quisiéramos imaginarnos. Estos datos que vemos acá mejoran esencialmente empezando como en los 40 del siglo XX. O sea, en los últimos 80 años. Y en los últimos 80 años vean las mejoras que hemos tenido. O sea, mientras que 60% de las personas morían antes de cumplir 16, al día de hoy solo un 2% de las personas
mueren antes de cumplir 16. Esto es tremendo. Y hay o sea, muchas causas por las que esto se ha dado. Sin embargo, por mucho la más importante por la que esto se ha dado es por vacunación. Eh, o sea, lamentablemente la mayor parte de las muertes, especialmente de estas 60 en 100 muertes, o de estos 3 de cada 5 niños que morían antes de los 16, era esencialmente por eh, fiebre escarlatina, tosferina, de todo un poco. Eh, o sea, en serio, espero que ninguno de ustedes sea anti-vaxxer, pero ser anti-vaxxer es esencialmente no saber de historia. Bueno, y ahora cambiemos un poco. En este caso, vamos a hablar ya no sobre la parte más estadística, sino sobre la parte más probabilística y predictiva. Estos dos señores de acá, a uno ya lo hemos visto, al de la derecha, este es Blaise Pascal. El de la izquierda es un señor que se llama Antoine Gombeau o Gombot, no sé, te pueden buscar el nombre, pero es mejor conocido como Chevalier de Mer. El Burton dice que él era un noble, encontré otras fuentes que dicen que él no era noble y que se puso nada más Chevalier de Mer porque dado que era una persona bastante ingeniosa, acumuló algo de riqueza y con esa pues empezó a vincularse con eh, gente de la alcurnia parisina de su época y él quería pues un nombre que lo hiciera ver un poco más importante. Cualquiera que sea la situación, resulta que Chevalier de Mer, bueno, él fue en su momento soldado, fue mercader, fue escritor, pero entre otras cosas, él también era un matemático aficionado. En aquel momento se daba lo que se llama o lo que se llamó teoría de salón, que esencialmente eran unas ciertas fiestas donde gente que se consideraba muy culta llegaban y trataban de entretenerse y educarse mutuamente hablando de ciertos temas. O sea, la idea es que no fuese nada tan aburrido que alguien tuviese que bostezar. Pero resulta que Demer era una de los favoritos en estos lugares. Al parecer el tipo pues leía mucho y todo el mundo concluye que era inteligente. De hecho, Pascal, Fermat, incluso el mismo Leibniz que lo llega a conocer, Leibniz se deja decir que Demer era una persona claramente muy inteligente, sin embargo, era una persona que solo había aprendido a medias y por ende solo entendía a medias. Eh, pero en fin, entre otras cosas, Demer le gustaban los juegos de azar, lo cual no es nada nuevo. La diferencia es que Demer trataba de calcular y de predecir ciertas cosas. Y en algún momento conoce a Pascal. Pascal pues es uno de los niños prodigio de su tiempo, de esos que tiene el equivalente a un doctorado para la edad de 17 años. Eh, pues era mucho más joven, sin embargo, en algún momento en una de estas teorías de salón, de estas fiestas que hacía, de hecho entiendo que es en una organizada por Mersenne, que Mersenne es uno también un matemático aficionado y teólogo y cura, del cual vienen los primos de Mersenne, que pueden conversar al respecto en el foro. Pero, bueno, se conocen y en una de tantas, aparentemente, específicamente en el año 1654, pues empiezan a conversar y Pascal se da cuenta que el tipo algo ha aprendido. No todo lo que dice es completamente correcto, pero él ha aprendido a hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, concluye que si usted tira un dado eh,
usted tiene una probabilidad de más del 50% de obtener un 6 en menos de 4 tiros, en 4 tiros o menos consecutivos. Y él calcula, aunque comete un error, que tirar 2 dados para obtener un doble 6 es, eh, lo puede hacer en 24 tiradas. O sea, que en 24 tiradas o menos usted tiene una probabilidad de más del 50% de obtener un doble 6, lo cual es falso. Resulta que usted necesita 25 para tener más de un 50%. 24 es apenas por debajo. Pero también él empieza a decir que cuál será el asunto porque eh, resulta que si usted hace 4 tiros y hay 6 probabilidades del 1 al 6, de 4 a 6 es 2 tercios, y si hace 24 tiros y hay 36 posibilidades, entonces es 24 entre 36, que es lo mismo 2 tercios, entonces que ahí debe haber algo. Y reta a Pascal y a Fermat, pero principalmente Pascal, a que explique cuál es la relación que se está dando ahí. A partir de esto, bueno, Pascal empieza, o sea, ¿qué sucede? Tirar un dado y obtener un 6 es esencialmente una variable aleatoria binómica, binomial. O sea, usted tiene 5 sextos probabilidad de obtener ah, algo que no es un 6 y un sexto de obtener un 6. Y pues se llama binomial porque se comporta como la de un binomio, pero la distribución de frecuencias se comporta mucho como un binomio. Y de hecho, a partir de esto es que para estudiar probabilidad, Pascal empieza a ver cómo se comportan los binomios con exponentes, o sea, elevados a un exponente cada vez mayor, o sea, x más y a la n cuando n crece, y a partir de ahí es que él desarrolla lo que conocemos nosotros hoy como el triángulo de Pascal. Ahora, nosotros sabemos que el triángulo de Pascal no lo inventa Pascal, o sea, ya había sido visto en China más de un milenio atrás. Sin embargo, posiblemente Pascal no tenía conocimiento de eso y aparentemente no aparece en ningún otro lugar hasta Pascal. Eh, y bueno, a partir de ahí empiezan a estudiar, es el inicio del estudio un poco más sistematizado de la probabilidad. Sin embargo, quien ya empieza a plantearlo de una forma un poco más específica es este señor, Pierre Simon de Laplace, que entre otras cosas es el director de tesis de Laplace, es D'Alembert, de quien hablamos en el video anterior, y también curiosamente Laplace dirige la tesis de Poisson, que pues también es un gran probabilista. Y una cosa interesante es que en un tiempo muy corto en el que Laplace fue profesor en el École Militar de París, donde también daba clases Gaspar, perdón, sí, Gaspar Monge, pues él le da clases a Napoleón Bonaparte. Entonces Laplace es profesor de Poisson y de Napoleón Bonaparte, cosa curiosa. Pero él empieza también a estudiarlo de una manera un poco más eh, rigurosa, y se da cuenta, por ejemplo, de que la probabilidad de que un evento ocurra puede ser definida como la razón entre el número de ocurrencias favorables, o sea, la ocurrencia que da que ese evento ocurra, entre el número de ocurrencias totales. O sea, por ejemplo, ¿qué era lo que decíamos? Por ejemplo, si ustedes dicen cuál es la probabilidad de que si tiro 2 dados, el resultado me dé 7, pues usted dice son 36 posibilidades, todas las que hay, o sea, 6 posibilidades para el primer dado, 6 posibilidades para el segundo. Y de esos, ¿cuáles son los casos favorables? Bueno, de 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3, 3 y 4, bla, 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 son 6. Entonces usted tiene 36
O sea, ocurrencias favorables 6, ocurrencias totales 36, la probabilidad es 36 entre 6 o un sexto. Perdón, 6 entre 36 o un sexto. También desarrolla la idea de eventos mutuamente exclusivos. Un evento mutuamente exclusivo, espero que sepamos a qué nos referimos, es a un evento, a dos eventos que no pueden ocurrir simultáneamente. Asumiendo que no me estoy poniendo más de un par de medias, pues la probabilidad de que mis medias sean azules y la probabilidad, o sea, el evento de me puse dos medias azules y me puse dos medias rojas, pues son eventos mutuamente exclusivos porque asumo que solo tengo un par de medias puesto. Y él se da cuenta, aunque no lo expresa con esta notación claramente, pero él se da cuenta que la probabilidad de que ocurra uno u otro de estos eventos es la suma de la probabilidad de que ocurra uno más la suma de la probabilidad de que ocurra el otro. También define los eventos independientes, es decir, que la probabilidad de que A ocurra no tiene nada que ver con la probabilidad de que B ocurra. Eh, Podemos pensar que la probabilidad de que yo me ponga eh, medias azules y la probabilidad de que no sé, el Carlos Alvarado se ponga medias azules, pues esos son eventos independientes porque asumiendo que nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo cual no sería el caso, pues cada uno escoge posiblemente ni siquiera fijándose mucho en la mañana cuál es el par de medias que se va a poner. Eh, Él dice entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se den ambos eventos? Pues es el producto de las probabilidades. Y finalmente lo que estábamos hablando de la variable aleatoria binomial, pues en este caso él define un poco mejor y encuentra esta fórmula que Pascal ya la había deducido. De hecho, tratando de deducir esto es que él desarrolla el triángulo de Pascal, pero Laplace lo demuestra de una forma un poco más rigurosa. Claro está, o sea, Laplace vive más de 100 años, bueno, nace 95 años después de esa conversación entre Demer ah, y Pascal. Y bueno, finalmente hablemos de este señor, Daniel Bernoulli. En su momento, Bernoulli es uno de los primeros que empieza a estudiar con un poco más de rigor lo que tiene que ver con eh, el, eh, el precio justo de ciertas cosas. O sea, de ciertas cosas ahí lo vemos así. El problema que vamos a analizar o que les voy a mostrar no habla explícitamente ah, de instrumentos financieros, pero esencialmente lo que él hace eventualmente se convierte en lo que habíamos hablado hace un momento, eh, pricing theory o la teoría de ponerle precio a las cosas. Daniel de Bernoulli está emparentado con eh, eh, los John y Jack Bernoulli, de quienes habíamos Johan y sí, James Bernoulli, de quienes habíamos hablado antes. Es uno más de esa dinastía de matemáticos de los siglos XVII y XVIII en Francia, bueno, en Europa en general, Francia, Suiza, etcétera. Y él se pone a estudiar problemas como este. Uno de sus familiares, me parece que es un tío de él, propone este problema y es Daniel quien le da una solución que dice dos jugadores A y B deciden jugar un juego en el que A tira una moneda, el juego continúa hasta que la primera cara aparezca. El jugador B le dará a A una moneda si el juego termina en la primera lanzada, 2 si termina en la segunda, 4 si termina en la tercera, etcétera. ¿Cuánto debe pagar A para poder participar en este juego y que el juego sea justo? No les voy a dar la respuesta, pero
ustedes pueden investigar al respecto, pueden incluso hacer el cálculo ustedes y pueden discutirlo en el foro. Pero con esto terminamos el video de esta semana, aunque me gustaría comentarles una cosa. Resulta que cuando viene a cuestiones de probabilidad, hay un señor que también se hace famoso en Francia, aunque él es originalmente escocés, que se llama John Law. Resulta que John Law pues también nace hacia finales del siglo XVII. Él es considerado un economista, aunque en realidad él no estudió propiamente en ninguna disciplina. Él resulta que lee cuestiones relacionadas con probabilidad y lo aplica a juegos de cartas. Esencialmente él calcula ciertas probabilidades, o sea, los chances de ganar en cada caso y pues toma una forma de ver cómo lograr que, o sea, básicamente él dice cuáles son mis chances, me la juego o no me la juego. Y pues por cuestiones legales en algún momento él huye de Inglaterra hacia Ámsterdam y eventualmente se establece en Francia y siguen los mismos. Él básicamente se gana la vida jugando cartas, pero acumula una cierta fortuna y también se hace sí, se hace amigo de los reyes de Francia y él se convierte en el primer banquero central. O sea, él funda el primer banco central en Francia y básicamente se vuelve eh, la persona no noble más uh, poderosa en Francia y en su momento llegó a ser eh, la persona eh, más rica del mundo. O sea, en su momento él llegó a ser profundamente eh, adinerado. En 1719, lastimosamente, debido a ciertos problemas que hay, él pierde gran cantidad de su fortuna y tiene que salir huyendo de hecho de Francia porque básicamente se da la quiebra de varias compañías y de gente que perdió hasta la camisa quiere esencialmente matarlo y él sale huyendo. Igual, pues no es que pierde toda su fortuna, pero pierde una cantidad importante de ella y muere 10 años después en Venecia. También es una de las personas sobre las que pueden investigar, es bastante interesante, pero no necesariamente, él no es necesariamente un matemático más allá del hecho de que él utiliza probabilidad para aplicarla en juegos de cartas. Bueno, con esto terminamos por la semana con respecto a los videos y hasta entonces, hasta la próxima semana, espero que estén bien. Y bueno, y que estén bien después de la próxima semana, pero la próxima semana seguimos con videos. Hasta luego.